Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a las primeras noticias de TV Ciudad. 15 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por tvciudad.uy y también por YouTube. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas. A ver, de los 15 grados que tenemos hoy, bueno, va a ascender un poquito más nada más, 18 grados, pero sin perspectiva de lluvias, aunque hay parecía una gotita, pero no, la gotita pasó, algo nuboso y nuboso. Mañana también similar, 2 y 18 grados, las temperaturas extremas previstas para Montevideo y el área metropolitana. El cielo también estará algo nuboso con periodos de claro. Y el jueves 26 también, 10 y 17 las temperaturas extremas para el área metropolitana. Esto es lo que se dice el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Algunos temas que tienen que ver con política y otros judiciales. Porque, bueno, finalmente ayer hubo una audiencia por el caso Penades. Se le imputaron nuevos delitos, en este caso por cohecho calificado agravado y también por asociación para delinquir en el armado de una trama para identificar a víctimas. En el celular de Taroco y Cuiña se encontró detalles de movimientos de personas y la jueza extendió el plazo de la investigación del caso del ex senador Gustavo Penades hasta junio de 2025. Hoy va a haber una nueva audiencia a partir de las 2 de la tarde con más detalles que estaremos presentándoles. También hubo temas políticos con anuncios, presentaciones. El economista Gabriel Odone fue presentado como futuro ministro de Economía en caso de ganar el Frente Amplio las elecciones generales. Odone es el principal asesor en materia económica y ha acompañado al candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, en varias reuniones vinculadas a la materia. Este anuncio fue realizado anoche y hubo declaraciones de Odone que vamos a también compartir. Un informe de MD Noticias revela que en la cárcel de Punta de Riel las personas privadas de libertad por abuso de menores, abuso sexual de menores, pueden recibir visita de menores prácticamente sin custodia. Las autoridades están en conocimiento de esta situación desde 2022 y no han tomado medidas al respecto. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó la presentación del Plan Familias, un paquete de medidas orientado principalmente a familias y a la primera infancia y también a frenar la baja de natalidad. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo un químico farmacéutico, al presidente de la Asociación de Químicos Farmacéuticos, porque mañana se conmemora el Día de las Farmacias y también de la química farmacéutica, sobre todo para ver cuál es el rol que cumplen las farmacias en nuestra sociedad, qué rol siguen cumpliendo, cómo se siguen vinculando con la comunidad, cómo es la competencia con las grandes cadenas que se han instalado en los últimos tiempos, pero también con la compra de uruguayas y uruguayas en el exterior con algunos de los productos que venden las farmacias. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con Pablo Mujica sobre las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que hay varios cortes de ruta en estos momentos que se están produciendo, pero bueno, todo lo pueden seguir a través de las redes sociales. Despejada la mañana en Montevideo. Y vamos a hablar de uno de los hechos que estábamos adelantando porque el economista Gabriel Odone fue presentado como ministro de Economía en caso de ganar el Frente Amplio las elecciones nacionales. En conferencia de prensa, Odone se refirió a las implicancias de una eventual aprobación del plebiscito de la Seguridad Social y sobre la política tributaria de un eventual gobierno del Frente Amplio.
Se trata de un desafío importante si el plebiscito resultara aprobado, en términos de que las prioridades se pondrían en un lugar en asignación de recursos que lo restringirían para otros lugares y por lo tanto habría que repensar muchas cosas. De hecho, el equipo que estamos trabajando hace mucho tiempo juntos, estamos justamente pensando sobre eso y trazando un escenario de qué deberíamos hacer si una cosa de ese tipo ocurriera para precisamente transmitir la señal de que es algo que lo creemos poco probable, pero si ocurriera estamos en condiciones de manejarlo. Pero sí, no es en absoluto es inocuo un escenario u otro para las prioridades de cualquier gobierno que vaya a ser electo. La agenda que hemos discutido con el equipo, que hemos contribuido con otros compañeros del Frente Amplio a poner sobre la mesa, no está asumiendo la necesidad de aumentar impuestos. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que, sin perjuicio de ello, nosotros tenemos por delante un escenario internacional de cambios importantes en materia tributaria que pueden llevar a que Uruguay se vea obligado a revisar regímenes de promoción, de atracción de inversiones que implícitamente tienen efectos tributarios. Esa es la razón por la que yo he afirmado y reitero que en materia impositiva, en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, en particular de prometer que no se van a aumentar impuestos, porque hay circunstancias que están fuera del control del país, por las cuales uno puede terminar teniendo que hacer modificaciones de naturaleza tributaria. Pero en principio no es el objetivo de la política económica del gobierno, del Frente Amplio, eventualmente modificar aspectos tributarios sustanciales, salvo que estén jalonados por cambios que vengan dados por el escenario internacional, que puede llevar a que tengamos que hacer cosas. Esa es en principio la aproximación. Y O'Donnell le quitó trascendencia al alza del dólar en los últimos días y dijo además que lo asoció a algunas personas y entidades extranjeras que se han desprendido de títulos en pesos. No negó la posibilidad de que esto ocurra por el plebiscito de reforma de seguridad social que se va a poner en consideración de la ciudadanía, en próximo mes de octubre, pero aseguró que el Frente Amplio está preparado para gobernar en todos los escenarios, incluyendo en una eventual victoria del sí de este plebiscito. Efectivamente está ocurriendo un pequeño movimiento del mercado de capitales, eso es producto de una salida de algunos inversores de títulos uruguayos, eso es algo normal que ocurre durante ciclos electorales y cuando se produce algún nivel de incertidumbre que genera algún tipo de mayor preocupación, es lógico por cómo funcionan los fondos de inversión o cómo funcionan los clientes de este tipo de instrumentos que ocurra. En cualquier caso, lo que está ocurriendo, al menos hasta ahora, no es nada que genere una gran preocupación. Lo que sí es importante de parte de todos los uruguayos, de las personas que son autoridades hoy y de quienes tenemos eventualmente la responsabilidad de gobernar después, transmitir que el país es un país serio, que es un país estable, previsible, que ha sorteado una serie de dificultades en el pasado mucho más complejas que las que eventualmente se podrían producir, entre otras cosas que el grado inversor lo tiene el sistema democrático uruguayo y que eso va a seguir existiendo cualquiera sea el resultado que tenga lugar en el plebiscito. Así que yo creo que lo más importante que tenemos que transmitir es que el plebiscito no es el fin del mundo, un resultado cualquiera sea él no es el fin del mundo, es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones se han manejado en el pasado. Y tras este anuncio de la designación eventual de Gabriel O'Donnell, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que el gobierno debería ser responsable y dar un mensaje de tranquilidad a los inversores. En estos días hemos visto que desde parte de la derecha, de parte del gobierno, están atizando mucho con el tema del plebiscito, como que se dio una debacle. Hay una especie de, lo hemos visto todos, una especie de, renovación de títulos o gente que dejaba los títulos en peso y corría hacia los dólares. Y eso está teniendo un efecto sobre el dólar, que está aumentando el precio y bueno, y hay que darle estabilidad. Nosotros creemos que Gabriel es un gran técnico, un gran académico y es un frente amplista. Entonces también nosotros creemos que es positivo eso. Yo veía la conferencia, fue muy buena, fue muy sólida y creo que es eso, ¿no? La responsabilidad del Frente Amplio, ¿no? Dar un mensaje claro a la sociedad en su conjunto, a los inversores, que el Uruguay goza de algo que es la seguridad jurídica, la estabilidad.
Es decir, nosotros no compartimos el plebiscito, pero no es que sea la catástrofe. El Uruguay se levantó una catástrofe que fue la crisis del 2002, cuando tenemos un 40% de pobreza, que decir que no teníamos viabilidad económica, y hoy el Frente Amplio ganó las elecciones y pasamos de un Producto Bruto Interno de 18.000 millones de dólares a más de 60.000. Entonces, cuando entregamos el país. Entonces, yo creo que ese fue un mensaje bueno. Es lamentable que desde el gobierno, ¿no?, desde el propio presidente de la República, las autoridades de economía, el propio secretario de Presidencia, que lo hemos visto en estos días, es lamentable que no estén dando mensaje de tranquilidad, ¿no? Para nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es darle tranquilidad, que el Uruguay es un país serio, que respeta las leyes, que respeta los compromisos asumidos. Y al ex senador blanco Gustavo Penades se le imputaron 2 nuevos delitos. En este caso, la jueza María Noel Odriozola le imputó el delito de cohecho calificado agravado y asociación para delinquir, y con esto se suman los 22 vinculados con abuso sexual. Odriozola dio lugar también a la ampliación de la formalización de la investigación hasta el 10 de junio del año 2025. La fiscal a cargo de la investigación, Alicia Guione, y su equipo logró reunir elementos relacionados con la investigación paralela e ilegal que organizó junto a otras personas que fueron condenadas en este marco, como es el caso del exdirector del CONCAR, Carlos Taroco, y el exfuncionario del Parlamento, Diego Cuiñas. En una de las conversaciones, por ejemplo, al inicio de los hechos, Cuiñas le dice a Taroco, surge en un chat del 10 de mayo, necesito hacerte preguntas sobre qué le pregunto a mi amigo, refiriéndose a Penades, para tener pistas. Entonces, la conversación es así. Para nosotros, le dice Taroco a Cuiñas, actuar debe aportarte el máximo de información. Ok, le dice Cuiñas, dame un ejemplo de qué tipo de datos. Entonces, Taroco le contesta, por ejemplo, a las 7 de la tarde le contesta, ¿qué antigüedad de datos, qué lugares, si se investigó algo, cosas así, se saben los vínculos, cosas así que con esa información armamos algo, comienzo a tocar informantes para dar bien con todo. Eso fue el 10 de mayo de 2023. Bueno, continúan con este plan. Recordemos que Taroco en ese momento era no solo el director del DNR CONCAR, una de las cárceles más grandes de nuestro país, sino además de la Oficina de Información Táctica, por eso tenía fácil acceso a toda la información, y también con alguien de su confianza buscaba información científica para ver si enviábamos alguna cosa en particular a analizar. Y en esta jornada, sobre las 2 de la tarde, continuará la audiencia para resolver sobre si se amplían, si se extienden las medidas cautelares en este caso. La fiscal Alicia Guione, que ustedes estaban escuchando recién, pidió extender el plazo de la prisión preventiva con el objetivo de continuar investigando antes de ir al juicio. Tiempo atrás, la fiscal Guione recibió más de un testimonio de personas que detallaron cómo el exdirector del CONCAR, Darwin Taroco, colaboraba con Penades en el esquema ilegal de armado para identificar a las víctimas del ex senador. Un policía ya condenado dijo que le ofrecieron $380.000 a cambio de datos de Jonathan Mastropiero, uno de los denunciantes del ex legislador. El policía Federico Rodríguez y Mastropiero aparecen en el video que vemos durante un encuentro que fue parte de las maniobras tendientes a conseguir información del denunciante y sus vínculos. Según el policía Rodríguez, realizó esas tareas a pedido de Taroco y sin saber el real motivo de la maniobra. Recientemente declaró ante la fiscal Guione que cumplió con las órdenes porque le aseguraron que estaban investigando a Mastropiero por estafa y que se apartó de la tarea cuando notó que no era así, según se escucha en el registro de la audiencia que a continuación compartimos. ¿Qué te ofreció? Me ofreció que por parte de Penades, si todo se aclaraba, la suma podría ascender a más de $380.000, que si no los quería en efectivo podía ser terrenos, campos o casas en Paraguay. $380.000. Cuando yo a Taroco le planteo que no estábamos haciendo las cosas correctas, que eso lo hice en persona, él me dice, bueno, pero vos tenés la posibilidad de cobrar esto. Ahí parece entonces cuando tú le planteas a Taroco que desconfías que las cosas no estaban... Exacto, que me iba a abrir, le dije, mira, esto no es lo que corresponde, yo me quiero abrir de esto, y me dice, bueno, pero
Pero para cuando tú cobraré. intentás abrirte, ¿cuánto tiempo hacía que tú ya sabías que esta investigación? 2-3 meses más o menos. El policía Rodríguez, como se ve en pantalla, con los datos que obtenía, realizaba informes caratulados como confidenciales con información sobre movimientos y vínculos de Mastropierro en hojas con el membrete del Ministerio del Interior, aunque se trataba de maniobras ilegales. Otro declarante, en este caso un acusado que estuvo privado de libertad, dijo ante la fiscal que Taroco lo contactó con la misma finalidad y que llegó a fingir la organización de una fiesta para conseguir los datos de otra víctima que requería Penades. Decirle que va a organizar una fiesta privada, porque viste que era lo que es la casa es muy privilegiada. Decirle que va a hacer algo bastante, y que va a ser por nombre, apellido, etcétera, etcétera. Y así fue como conseguí el nombre, el apellido y el nombre completo. ¿Tú le dijiste a Manuel que hiciera una fiesta privada en la casa de él para conseguir el nombre del pibe? No entendí. ¿Eso quisiste decir? Claro, eso. ¿Cuándo hicieron esa fiesta privada en la casa de él? ¿Cómo? No, nunca se hizo, fue fantasiosa, fue para que él nos diga el nombre, el apellido y para que nosotros sepamos los datos de esa persona, para que sepamos la edad, sepamos el número de identificación, todo para que salte como que era una víctima y que sepamos que estaba vinculado con todos ellos. MD Noticias accedió a un informe de la subdirección del Instituto Nacional de Rehabilitación que denuncia que desde el año 2022 se comenzaron a trasladar privados de libertad condenados por abuso sexual, en su gran mayoría infantil, sin protocolos ni programas de rehabilitación. El informe señala que estos presos tienen contactos con menores de su familia, muchas veces integrantes del núcleo donde se produjo el abuso, y con otros menores sin custodia policial. Están en contacto con niños de sus propias familias, pero también de otros privados de libertad porque comparten salón de visita con otros privados de libertad por otros delitos. Además, que como la unidad nuestra es una unidad de mínima media, en general los salones de visita no tienen custodia ninguna. Las visitas se efectúan sin ni operadores ni policías custodiando. Por otra parte, en el INR existen programas específicos para ofensores sexuales, el PECAS, pero bueno, hasta la fecha no se ha implementado, lo que agrava el tema, ¿no? Tanto por la parte del ofensor como también con los niños que, bueno, no sabemos si efectivamente mantienen algún tipo de intervención técnica, no lo sabemos. Además, el sistema de gestión pública a veces no se carga toda la información y ha sucedido que han entrado niños que tenían orden de juezas de familia, de medidas cautelares que no deberían haber ingresado. Y bueno, esa es un poco la situación en la que estamos. Nos preocupa y con CITRAPEN estamos pensando en algún momento introducir un recurso de amparo. Y desde el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios aseguran que trabajadores de Punta de Rieles habían informado a las autoridades del INR y del INAU de esta situación y no se ha tomado ninguna medida al respecto. Vamos ahora a otros temas políticos, porque el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó la presentación del Plan Familias, un paquete de medidas orientado principalmente a la primera infancia y también para frenar la baja natalidad. Para llevar adelante estas propuestas se plantea una inversión de $200 millones. Mejorar las condiciones de vida de las y los menores de edad y frenar la caída de la natalidad son los principales objetivos que plantean. Para ello proponen como medidas concretas triplicar el bono crianza, tener más presencia en territorio, garantizar al 100% la alimentación en las familias con niños y niñas y extender las licencias maternales. Es un plan innovador e integral para apoyar a la primera infancia y las familias con niños, que va directamente a dos sectores, a los sectores más pobres, pero también a la clase media. Y donde además está incluido poder trabajar en una mayor descentralización con nuevos centros de referencias de políticas sociales. En definitiva, el plan que vamos a aplicar hoy, el Plan Familias, es una propuesta, como dije, innovadora, es una propuesta comprometida, pero sobre todo es una propuesta posible.
Y el diputado blanco Martín Lema destacó las políticas sociales de este gobierno dirigidas a primera infancia y también la creación de centros de políticas sociales. Anunció que si Delgado es electo presidente se potenciará el bono crianza para familias vulnerables, apuntando a llegar a 150.000 familias al final del periodo de gobierno. Me parecieron muy importantes los anuncios porque tienen una cantidad de acciones que son innovadoras, otras que profundizan, por ejemplo, en los centros de referencia en políticas sociales, que se van a incrementar la cantidad. Se habló de 5 centros de referencia en políticas sociales nuevos, que ahí que me tocó participar del de Casaballe, sé lo que le cambia la vida a la gente, pero también el cambio de modelo territorial, por ejemplo, del MIDES, permitió pasar de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana de atención, pero eso tiene que seguir profundizándose, no solamente en un ministerio, sino en forma colectiva y genérica, y creo que fue parte de los anuncios que se desarrollaron en la jornada de hoy. Atención a niños y niñas que, o padres y madres que tengan niños en educación inicial, porque a partir del 30 de septiembre las inscripciones en educación inicial y primaria se podrán realizar únicamente de manera digital. El proceso se podrá iniciar a través de la web de ANEP y se va a extender hasta el 31 de octubre. Va a ser de forma totalmente digital. Se puede hacer a través de inscripciones.anep.edu.uy, donde hay un botón que dice inscripciones, se entra a esa plataforma y los padres podrán acceder a las inscripciones a partir del lunes 30 de septiembre hasta el 31 de octubre. También aquellas familias que tienen Gurifamilia o quieran ya hacerse su usuario de Gurifamilia, lo podrán hacer por Gurifamilia. Esto es muy relevante porque los padres ya no tendrán que agendarse, ya no tendrán que disponer de un determinado horario o día para hacer la inscripción de sus niños y niñas, sino que lo harán desde la comodidad de su hogar en el momento y el día que consideren oportuno y pertinente, ¿sí? Otra cosa muy importante de destacar es que va a pedir, obviamente, datos del referente familiar que inscribe y de los niños o niña, pero que a medida que van pasando las páginas, si en determinado momento el sistema cae, se quedan sin internet o les falta un documento que en ese momento no tienen, la inscripción la pausan allí y cuando vuelven, ninguno de los datos que brindaron se van a perder. Se va a partir desde esa página, desde ese lugar donde dejaron la inscripción. Y hasta el próximo lunes 30 se desarrolla la Semana del Corazón con distintas actividades en los distintos barrios de Montevideo. Y uno de los ejes centrales de esta semana tiene que ver con la alimentación saludable. En la web, que va a estar hoy colgada todo el cronograma de actividades, donde van a poder recorrer en la que les quede más cerca en esta semana, tomarse un ratito para recordar los cuidados que tenemos que tener, no solo esta semana, sino todos los días del año para poder cuidar de nuestra salud. Y en este particular lugar estamos además con los equipos de salud de la Policlínica Buceo, una policlínica con mucha historia en este territorio de la zona de Villa Dolores y donde trabajamos en particular el eje de alimentación saludable, que es un eje que sabemos que la Intendencia de Montevideo trabaja con mucho esfuerzo desde hace mucho tiempo para promover la alimentación baja en sodio, baja en sal, para que haya menús bajos en sodio en los restaurantes, para promover la existencia de cantinas saludables en los distintos organismos públicos y con distintas acciones que venimos desarrollando, incluyendo el proyecto que se está por inaugurar de laboratorio de bromatología. Por lo tanto, la Intendencia de Montevideo, en lo que hace a una alimentación saludable, tiene muchísimas acciones y las actividades de esta semana son una pequeña excusa para intercambiar y aprender y conocer un poco de todas estas cosas que hace la Intendencia. Cardoso destacó el crecimiento del programa Cantinas Saludables que funcionan en organismos públicos y cuyo número sigue creciendo. Unir el negocio con lo saludable es posible, aseguró. El CASMU todavía no ha recibido los 56 millones de dólares que había solicitado como préstamo, ni tampoco se ha instalado la comisión de seguimiento que había salido por ley. El gobierno espera un informe favorable del equipo de intervención que inició tareas hace cerca de 2 meses para que posteriormente los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública autoricen la emisión de las garantías necesarias para habilitar estos 56 millones de dólares. La ley está. También se reglamentó la misma, pero hasta el momento todavía CASMU
no ha recibido ese préstamo. Por lo tanto, tampoco se ha constituido la comisión de seguimiento que está consagrada en la ley. Nosotros en estos días vamos a tener una reunión con los compañeros de ACASMO y también con la patronal para ver de primera mano en qué situación está la institución. La comisión debe ser integrada por Salud Pública, Economía, el CASMU, personal y usuarios de la institución. Hacemos una breve pausa. A la vuelta de la misma vamos a hablar sobre las situaciones de los químicos farmacéuticos y también de las farmacias en nuestro país, pero también información internacional y más. Este segundo bloque de MB Noticias vamos a ya meternos en un tema que se va a conmemorar mañana, que es el Día del Químico Farmacéutico o del Farmacéutico, y bueno, para abordar varios temas que tienen que ver con las farmacias, el rol que tiene en la sociedad, si se ha ido perdiendo, si ha ido cambiando. Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Pablo Mujica, quien es presidente justamente de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Igualmente, el gusto es mío. Que tengas buenos días. ¿Cómo es que llegan, bueno, los farmacéuticos, no, pero sobre todo las farmacias en Uruguay, con el cambio que ha habido en las últimas décadas en Uruguay con este tema, con las farmacias? Bueno, el tema de las farmacias es un tema complicado en Uruguay. La tendencia mundial de las farmacias, en la gran mayoría de los países, es que la farmacia sea vista más como un centro de salud, ¿tá?, que como una oficina comercial, que es lo que más sucede en Uruguay. Es decir, en todos los países, o la mayoría de los países, nosotros integramos en la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, integramos la Federación Internacional Farmacéutica, que representa a más de 140 países y más de 4 millones de profesionales farmacéuticos en el mundo, y la tendencia es a que el farmacéutico tenga su rol preponderante en la farmacia, su rol profesional, y actúe como un centro de salud. ¿Y esto cuándo cambió? En Uruguay, porque antes uno iba al SEDA, a la farmacia de barrio, a pedir una recomendación. Sí. Esto ya ahora no. Y no es tan así, no, porque se ha ido, a mi gusto y al gusto de la mayoría de los profesionales, se ha ido perdiendo. Fue una cosa que sucedió prácticamente sin darnos cuenta en el correr de los últimos 30, 40 años. ¿Pero es por el ingreso de las grandes cadenas o a qué? Bueno, eso pudo ser, pero también es cierto que ha habido una tendencia yo la menciono, la cultura de la inmediatez, en la cual la gente ha perdido aquello del diálogo social, de conversar con el farmacéutico, con el químico, y mismo cuando va a atenderse en los centros de salud es como que a uno lo atienden rápido porque todo tiene que ser dinámico. Creo que jugaron varios factores, pero sí es probable que las cadenas, si bien hay algunas cadenas que tienen sucursales con químicos farmacéuticos durante un periodo más prolongado de tiempo, nosotros en Uruguay no podemos decir que tenemos la presencia del químico farmacéutico en la farmacia todo el tiempo que nosotros entendemos que es necesario. Pero esto, lo que te pregunto, ¿cuándo cambió? Es decir, porque antes tenía que estar el químico, ahora aparece, dice quién es, pero no está más. ¿Cuándo pasó? No, por eso te digo, fue, digamos, para mí fue un camino que se fue quedando, que los químicos farmacéuticos empezaron a encontrar nichos laborales más interesantes afuera de la farmacia, y como hay una reglamentación que data de hace más de 40 años, que tiene que haber un químico farmacéutico, esto si bien siempre existió, no es excluyente ni le pone un horario mínimo al químico farmacéutico en la farmacia. Claro. Estoy pensando además en nuevos roles que cumple. Primero preguntarte si hay diferencias entre Montevideo Interior, que me imagino que capaz que sí todavía la farmacia sigue siendo más referente en el interior, no sé, y que hay muchas además. Sí. ¿No? Bueno, te diría que, aunque te parezca mentira, hay casos en los que sí y casos en los que no. O sea, no es una realidad tan dual la de Montevideo con la del interior. Si bien tiene la ventaja el interior que la gente, como te digo, tiene más tiempo y va y tiene más interacción
con el farmacéutico o boticario, como nos decían hace 80, 90 años. A mí es una palabra que me gusta, aunque sí que a la mayoría del colectivo no. Sí se ha ido como distanciando, pero sí se mantiene esa impronta en el interior de la farmacia como más referente en lo que tiene que ver con el modelo de salud. Si bien no lo es, por lo menos hay una impronta que está más aceptada. Sí. Estoy pensando en los nuevos roles que han cumplido las farmacias o algunas farmacias. Por ejemplo, la pandemia, hablábamos recién de cuando se habilitaron los hisopados, por lo menos en algunas que quedaron habilitadas. O el expendio de cannabis, que también tanto ha costado. ¿Cómo eso favorece o no a las farmacias, aunque les ha dificultado? Son muy pocas las que se animan a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que son todos impactos positivos esos, ¿tá? Si bien la distribución de cannabis, nosotros en la asociación tuvimos nuestras diferencias, pensando que capaz que no era la mejor forma la distribución de cannabis en la farmacia. Entendemos que la solución no fue tan mala. Podían haber mejores, tendríamos que haberlas pensado. Se hizo, le sirvió a las farmacias, comercialmente a las farmacias que se adherieron, en su gran mayoría creo que le sirvió. Nosotros lo que sí vimos con muy buenos ojos fue la de la determinación para el diagnóstico de COVID. Ahí se demostró que cuando se tiene personal capacitado, la farmacia puede ser una herramienta importante para el sistema de salud. Sí. Y con respecto a lo del cannabis, son 40 las que, es decir, no ha avanzado mucho más, siguen siendo muy pocas y en algunos lugares del interior prácticamente no hay. Sí, bueno. ¿Por qué? Y eso yo no sé si todavía, a pesar de ser un país que tenemos una regulación razonablemente adecuada para el cannabis, no hay una suerte de creencia o demonización aún todavía hacia el consumo del cannabis. Es una cosa que creo que nos va a llevar como sociedad un poco más de tiempo terminar de metabolizar. Te planteo el tema de las grandes cadenas, cómo les afecta al modelo de negocios de la farmacia, es decir, la competencia me imagino que aumenta y pega. ¿O cómo lo viven ustedes? Bueno, te diría que nosotros no lo vemos tanto desde el punto de vista comercial. Eso, honestamente, se encarga más el propietario de farmacia, que, como te digo, en otros países fatalmente tiene que ser el farmacéutico, el químico farmacéutico. Pero, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que, encarándolo tal vez por otro lado, pensando en la farmacia que no pertenece a una cadena, tiene algunas desventajas en lo que tiene que ver con el poder de compra de medicamentos, negociación por la compra masiva de medicamentos y demás, pero puede tener la ventaja de la atención diferencial que tú misma me decías, que generalmente en una farmacia de cadena no siempre se ve. O sea, la dedicación, el intercambio con el profesional que está trabajando, yo creo que a la larga hacen la diferencia. Indudablemente no lo van a hacer en un tiempo corto, pero es bueno de pensar así. De hecho, en la mayoría de los países del mundo, como hablábamos previamente, el farmacéutico, el químico farmacéutico, como llamamos en Uruguay, en la mayoría de los países del mundo son farmacéuticos, y de ahí a veces la confusión, hace que uno entienda el valor diferencial de ser atendido por un profesional de la salud, como somos los químicos farmacéuticos. Ahora, ¿no pasa a veces que hay una sobremedicación en nuestro país, sobre todo en algunos sectores, ¿no? Pienso aún en las personas mayores. Sí. La polifarmacia es una realidad muy complicada. Bueno, ¿y cómo lo ven ustedes? ¿No? Bueno, porque ahí son los médicos o los geriatras los que tendrían que estar teniendo esa mirada global. A ver, el químico farmacéutico, por definición, es el profesional del medicamento. O sea, es el profesional que estudia a fondo el medicamento. No solamente eso, también nosotros tenemos una formación muy extensa en Uruguay, por eso además de ser químicos o además de ser farmacéuticos, somos las dos. Tenemos conocimiento, por supuesto, de química, de ciencias básicas como matemática, etcétera, pero también sabemos de fisiología, anatomía humana y vegetal. Conocemos cómo se desarrollan los fármacos, cómo interactúan en el cuerpo, en qué horarios hay que darlo, con cuáles no conviene darlos o con cuáles hay que darlos distanciados en el día para que no tengan efectos entre sí, que pueden ser o bien sinérgicos o bien de anular sus efectos. Claro. Entonces perdóname. Entonces es ahí donde
está el valor diferencial del químico farmacéutico. Porque sé que cuando ve todos los medicamentos que tiene, le puede decir al paciente, mire, acá tiene medicamentos que están haciendo interacción. Vaya y consúltelo con su médico. Y si no, mire, este medicamento conviene que no lo tome con la comida, que lo tome de mañana, que lo tome con 200 mililitros de agua, lo puede compartir con otros alimentos, no lo tome con jugo de pomelos, etcétera. Bueno, tengo un par de preguntas después. Entonces. Bárbaro, bienvenida. No, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando que se ha demostrado la cantidad de medicamentos que se compran, que se ofrecen en las ferias vecinales, sin control, a veces con fechas de vencimiento pasadas? ¿Cómo ven ese problema? ¿Qué mirada tienen ustedes? Es totalmente crítica. O sea, los medicamentos, en principio, salvo algunas excepciones, todos deben ser indicados por un médico. ¿Tá? Los que no, por ejemplo, analgésicos. Los de venta libre, claro. Los de venta libre, que son muy pocos realmente. ¿Tá? Todos los demás deberían ser recetados por un médico. Y cuando el medicamento dice venta libre en condiciones reglamentarias, que es lo que dice a texto expreso de la ley, se refiere a condiciones reglamentarias que tiene que ser una farmacia. La venta de medicamentos en una feria o en cualquier otro, en kioscos hay quienes venden medicamentos. Está mal, o sea, eso está pésimo, porque no se puede garantizar todo lo que viene después de la fabricación del medicamento, que es la conservación, verificar que las temperaturas sean las adecuadas para conservarlo. ¿Y ustedes notan que hay mucha gente que compra en las ferias? Sí, desgraciadamente sí, porque muchas veces esos medicamentos tienen orígenes non santos, por decirlo de alguna manera, y obviamente lo van a conseguir a precios menores de lo que lo consiguen en la farmacia. Te quiero preguntar algo vinculado a esto. Hay, con la diferencia cambiaria con Argentina, bueno, muchas personas compraron y siguen comprando, porque la farmacia es uno de los rubros que hubo más diferencia, incluso medicamentos en Argentina. ¿Eso cambia? ¿Hay algún riesgo para la población? Bueno, en realidad sí, porque hay medicamentos que son medicamentos que no están aprobados por el Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay. Es decir, uno corre el riesgo de estar tomando algo que el Ministerio de Salud Pública podría no haber aprobado. ¿Tá? Con respecto ¿Y cuáles serían los más riesgosos en ese sentido? ¿Antialérgicos, analgésicos? Puede ser cualquiera, porque eso depende no solo del medicamento, sino también del paciente. Hay una trilogía que estudiamos que es paciente, medicamento y ambiente. Si alguna de esas tres patas del taburete se corta, el taburete queda inclinado. ¿Ustedes les ha llegado alguna denuncia respecto a eso? ¿De algunos medicamentos en especial por esa compra que...? No, denuncias formales no nos han llegado. Sí nos han llegado comentarios de colegas, sobre todo colegas que viven en la frontera, en el litoral. En la frontera con Brasil pasa lo mismo. O sea, a pesar de no haber diferencia cambiaria, los medicamentos en el Chuy son más baratos que en el Chuy uruguayo, o son más baratos en Santa Ana que en Rivera. ¿Tá? Y pasa eso. Pasa, fatalmente pasa. Bueno, pasa porque también acá son muy caros y hay una diferencia brutal, lo comentamos preparando la entrevista, entre una farmacia y otra. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso pasa por el poder de compra de algunas farmacias o de ¿cómo podría decir?, de ofertas que se hacen a distintos grupos de cadenas de farmacias o distintos grupos de compra de farmacias, porque hay algunas farmacias que no pertenecen a cadena, pero sí tienen un club de compras, ¿tá? Y obtienen mejores precios que la farmacia chica, de repente, que no está asociada a nadie. Mujica, ya tenemos que terminar, pero si tuvieras que decir, bueno, ¿qué piden como asociación de químicos farmacéuticos para mejorar o cambiar la situación o el rol de las farmacias? Bueno, acá te voy a meter un par de cosas. Cortito, mirá. Sí, cortito. Nosotros, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, cumplimos 186 años, somos la asociación profesional más vieja de este país. Integramos la Federación Internacional Farmacéutica. ¿Tá? La Federación Internacional Farmacéutica tiene 21 puntos en los cuales habla de lo que tiene que ver con formación, extensión y conocimiento de los farmacéuticos. La tendencia de todos los países del mundo es que las farmacias sean un centro de salud más que un centro comercial. Es decir, en muchos casos, por ejemplo España, que tuvimos la visita del presidente del Consejo Federal de Farmacia de España y nos reunimos con la ministra Rando el año pasado, en noviembre del año pasado, incluso la invitó a ir a España para ver cómo funciona. El farmacéutico es la puerta de entrada del Sistema Nacional de Salud. ¿Pero tienen algún planteo especial para los presidenciables?
No, pero tenemos pensado empezar a hablar con ellos. El tema es que Uruguay está muy lejos de eso. O sea, el camino que tenemos que hacer es bastante largo, hay que trabajar mucho, hay que transpirar mucho y vamos a tener que tomar algunas decisiones que no sean del todo simpáticas, a veces para los inversores, a veces para nosotros los farmacéuticos. Pero tenemos dos premisas. La primera es donde hay un medicamento tiene que haber un farmacéutico y ante todo la salud de la población. Esa es nuestra idea. Pablo Mujica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Una última, estamos en la Semana de la Farmacia, los invito a visitarla. Gracias. Ahora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo desde Exteriores. Juliana, adelante. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Hoy los convoco para hablar de un proyecto que se aprobó recientemente en el Parlamento denominado Alerta Amber, que es un sistema de búsqueda temprana de menores desaparecidos y estamos con su impulsor Álvaro Rodríguez, diputado del Partido Nacional. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué cambia a partir de ahora con este proyecto aprobado de lo que se venía realizando? Buenos días para toda la teleaudiencia. La verdad que cambia sustancialmente, es una herramienta importante que se utiliza en varios países del mundo, arrancó en Estados Unidos y se ha ampliado por más de 20. Y bueno, es una alerta temprana ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes. En un país que tenemos a 3 horas una frontera seca con las debilidades que tenemos, esto va a permitir avisarle a los puertos, aeropuertos, a los puntos de frontera y también información para los periodistas, para que no tengan que andar hurgando, consiguiendo autorización. Esto va a venir de manera uniforme, con las características físicas, con la última foto que se vio y también a través de un convenio de las compañías de teléfono para que nos llegue al celular. Así que creo que va a ser una herramienta muy importante y todos sabiendo que las primeras horas terminan siendo sustanciales en una investigación de estas características, llámese de trata, de un tema de lo que tenga que ver con un homicidio, lo que tenga que ver con salud mental, con adicciones. Las primeras horas son fundamentales y esto lo que implica es una respuesta rápida a aquellas familias cuando van a realizar una denuncia correspondiente a estos temas. ¿Cuánto se debía esperar antes para realizar la búsqueda? Bueno, si bien la realidad es que toda la familia te decían que por lo general se esperaba entre 24 y 48 horas, entonces en un país con las debilidades que te mencionaba anteriormente, todos sabemos que se desperdicia las primeras horas, que es lo fundamental en este tipo de investigación. Entonces esto creo que va a cambiar una manera de actuar, una manera de proceder, y ni que hablar, un método de información que va a ayudar a que todos tengamos conocimiento de la alerta correspondiente. ¿Cómo será ese cruzamiento de datos entre países de la región? Bueno, el cruzamiento de datos va a ser fundamental, va a existir una página web donde van a figurar todas las personas ausentes y va a tener que ser muy fluido porque hoy en Argentina estamos viviendo un caso muy resonado y en Brasil esto es realmente una preocupación constante y realmente un tema importante que se está viviendo, así que Uruguay no está ajeno a estos temas y va a tener que trabajar muy en conjunto, coordinado, porque todos sabemos que las grandes debilidades de Uruguay como país pequeño son por ahí. Diputado, se aprobó la última sesión, ¿cuándo quedaría vigente? Bueno, se aprobó la última sesión, ahora falta que se publique y se reglamente, y que la reglamentación va a jugar un papel bien importante porque eso va a determinar la cantidad de horas que se debe implementar, si bien dice de manera inmediata, esperemos que sea lo antes posible y que se reglamente y se empiece a aplicar cuanto antes porque las familias están esperando esa señal. ¿Le sorprendió la demora que tuvo este tratamiento en el Parlamento, teniendo en cuenta que es muy importante? Sorprender me sorprende, pero sé los tiempos del Parlamento, sé que a veces la discusión se tiene que dar, que tienen que dar ciertos pasos y que siempre se va construyendo un proyecto. A veces pienso que, como en este caso, que se le hicieron modificaciones que algunas puedo compartir y otras no, pero bueno, sale la visión de todos, que es lo importante, y lo importante es que salga, que se aplique y que surta el efecto que se está buscando en el espíritu del proyecto, que es lo que se logró. Eso mismo, ¿el espíritu se mantuvo pese a las modificaciones? Sí, el espíritu se logró, hubiéramos querido que alguna modificación no se dé, pero todos sabemos que la política a veces es el arte de lo posible y es lo que se logró y aspiramos a que la reglamentación termine jugando un papel en esos temas que se fueron modificando, que realmente no desvían la sustancia del proyecto en sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del diputado nacionalista a propósito de este proyecto que seguiremos de cerca cuando se comience a aplicar.
Muchísimas gracias, Juliana. Veremos a ver cómo sigue este proyecto tan sensible, ¿no? De alta sensibilidad, como decíamos. Y vamos a hablar ahora de la ciclovía, porque ustedes saben que ya hay números. Entre el 9 y el 22 de septiembre, más de 30.000 personas circularon por la ciclovía de Montevideo, que recorre buena parte de la avenida 18 de Julio, lo que equivale a un promedio de más de 2.200 vehículos que pasaron allí por día. Según datos del Observatorio de Movilidad Activa de la Intendencia de Montevideo, el lunes pasado hubo un pico de más de 3.300 birrodados. En diciembre se cumplirá un año de la ciclovía sobre 18 de julio, que causó gran polémica por su formato y ubicación, generando críticas desde diversos ámbitos, incluyendo referentes políticos como el senador Luis Alberto Heber, quien el 8 de diciembre pronosticó que nadie la usaría, pidiendo que si alguien lo hacía, le sacaran fotos. 9 meses después, la Intendencia de Montevideo difundió un análisis de flujo por día y por hora, realizado entre el 9 y el 22 de septiembre, mediante un sistema de conteo automático que emplea inteligencia artificial. En ese lapso se contabilizaron 29.676 personas, siendo los domingos los días de menor tránsito con entre 1.000 y 1.100 personas, subiendo a entre 2.000 y 3.000 los días hábiles, con un pico de 3.301 el martes 17 de septiembre. El informe del observatorio está disponible completo en el portal de la Intendencia y, entre otros datos, destaca que la ciclovía sobre 18 de julio estimuló el uso de las restantes bicisendas o ciclovías existentes. Sobre esto último se refirió el director de movilidad, Pablo Intamusu, este sábado cuando participó de la apertura de la ciclovía en la Rambla. La lógica que estamos tratando de hacer es justamente esa, ir construyendo tramos, pero además uniendo esos distintos tramos para que haya una red y la gente se sienta segura. Montevideo está apostando a eso hace unos cuantos años, pero con la ciclovía de 18 de julio y con esta en la Rambla, creemos que estamos dando un salto en calidad. Con la inauguración del sábado se completaron 80 kilómetros de infraestructura para el tránsito de bicicletas, contando las 3 modalidades que desarrolla la comuna: ciclovías, bicisendas y vías 30. En una jornada de estallido de violencia sin precedentes desde el intercambio de fuego, el grupo Hezbollah, desde hace un año, Israel desató este lunes una campaña masiva de bombardeos contra diferentes puntos del Líbano, dejando más de 492 personas muertas en menos de 24 horas. Israel deja 492 muertos tras bombardear varias zonas del Líbano en un solo día. Este lunes ha sido una jornada de violencia sin precedentes desde el estallido del intercambio de fuego con el grupo chií Hezbollah hace casi un año. Hasta el momento se han registrado 492 muertos, al menos 24 de ellos niños, más de 1.600 heridos y miles de familias desplazadas. Los miedos a una guerra abierta en territorio libanés se han avivado desde primera hora de la mañana, cuando Israel empezó a lanzar intensos bombardeos contra diferentes áreas del sur del país y también del Valle de la Beca en el este. Estas acciones no han cesado en todo el día en los feudos de Hezbollah. El ministro de Salud Pública libanés ha denunciado que los bombardeos también alcanzaron ambulancias y centros médicos. Ante esta situación, el gobierno del Líbano ha ordenado la apertura de colegios e institutos en varias zonas del país para acoger a los desplazados que huyen principalmente hacia el norte y el oeste, así como hacia Beirut, pese a que en los suburbios sur de la capital tampoco se han librado de los ataques. Y compleja la situación en Bolivia, donde el expresidente Evo Morales dio un ultimátum al presidente actual Luis Arce para que cambie sus ministros en 24 horas si quiere terminar su gestión. No se puede entender. Quiero decirles, me equivoqué, nos hemos equivocado en nombrar mucho presidente, pero ¿cuál era el plan después del golpe? Todo el pueblo recuperar la democracia primero. El imperio que dijo con la derecha boliviana, más no a volver al gobierno, ni Evo a Bolivia con vida. Gracias al voto de ustedes, estoy aquí con vida en Bolivia, hermanas y hermanos. Y si Lucho quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos, que cambien a los ministras racistas, fascistas. ¿Por qué ministros racistas, fascistas? ¿Cómo van a contratar un grupo de choque, compañeros, para hacer humillar?
Vamos a seguir de cerca lo que sucede en Bolivia. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.